Ya estamos en el tiempo de la palabra. Vamos a compartir el texto de hoy en Romanos capítulo 8, tal como se leyó. Vamos a ver en el capítulo 8 los primeros 4 versículos, algo interesante para nuestras vidas. Nosotros nos decimos cristianos, somos cristianos. ¿Qué significa eso? Y Pablo, hablando a los romanos, nos va a hablar hoy justamente acerca de qué es realmente ser un cristiano. Así que va a estar interesante. El nombre que le puse es Tú no caminas solo. O sea, caminas acompañado. ¿De quién? Del Señor. En Inglaterra hay un equipo de fútbol que es el Liverpool, que tomó como himno una canción que se llama You'll Never Walk Alone. Tú nunca caminarás solo. Y la cantan cada vez que juegan en la cancha y todo. Bueno, porque lo acompaña todo el público. No les fue tan bien, salieron octavos en la última liga, pero tomé un poco ese título por ese sentido de no caminamos solos, sino que somos un cuerpo, pero además dirigidos en Cristo por el Espíritu Santo. Y es lo que Pablo va a decir aquí en este capítulo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que es hermosa. Gracias por tu palabra que siempre nos enseña, que muchas veces, podemos leerla y nos maravilla, pero cuando empezamos a escudriñar con detalles, Señor, es increíble todo lo que tú tienes para nosotros. Y queremos de eso hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo 8, yo me acuerdo cuando algunos años atrás, estamos recién convertidos y no lo entendía mucho, me resultaba bastante difícil. Y bueno, como estaba recién convertido, ahora entiendo por qué. Y el tema es el siguiente, nosotros podemos andar en la carne o en el espíritu. Básicamente es lo que va a tratar el capítulo 8 y hablar de cómo es la vida cristiana, la vida en Cristo, siendo nosotros cristianos. Pero para tener una idea de qué es lo que quiere decir, tenemos que ir al contexto y partir del capítulo 7 al final, que va a decir lo siguiente, en el versículo 22, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior, mi mente y mi corazón con la verdad de Dios. Recuerda que hace tiempo atrás hablamos de este corazón que toma las verdades de Dios, un corazón cambiado, pero también la Biblia aparece otro texto que se habla como corazón, que son como las emociones, lo que sale de las entrañas, de adentro. Bueno, aquí está hablando de un corazón disciplinado de acuerdo con la verdad de Dios. Entonces dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Eso es lo que a mí me mueve, dice Pablo. Pero veo otra ley, aparte de la ley de Dios. ¿Qué ley? Dice, veo otra ley en mis miembros. Y aquí empieza a hablar entonces de su cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente. ¿Cuál era la ley de la mente? La ley de Dios, me deleito en la ley de Dios. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces hay un contraste aquí entre dos leyes. O sigo al Señor o sigo al pecado. Que me lleva, dice, cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O le digas, ¿quién me va a rescatar de esta situación? Y la respuesta, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y ese versículo es la clave de qué es ser cristiano. Cristo. Así que yo mismo, con la mente o con el corazón, si quieres, sirvo a la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado. ¿Y qué establece aquí? Que tenemos diariamente una lucha en caminar en las cosas del Señor o caminar en las cosas que no son del Señor, caminar en la carne. Lo espiritual, lo carnal. Y ahí estamos luchando día a día. Es una batalla constante que si bien está ganada por el Señor, nosotros aún vivimos en este cuerpo, por lo tanto tenemos que luchar en esa batalla día a día. Y solo no podemos. Por eso tú no caminas solo. ¿Puedes hacer bien todas las cosas? Bueno, hay algunas que no, ¿cierto? ¿Puedes tomar siempre buenas decisiones o tomar decisiones que en un futuro te hagan estar mucho mejor? Probablemente no, no solo. Necesitamos la ayuda del Señor
para ir siempre a lo mejor. Y es lo que el Señor está enseñando por medio de esta carta de Pablo. ¿Puedes hacer esas cosas bien? Sí, si estás en Cristo, si eres cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? Estar en Cristo, caminar con Él. Tú no caminas solo. Y estar en Cristo es lo que empieza a hablar en el capítulo 8. Leemos. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, y va a establecer entonces un veredicto legal. No hay condenación, pero también va a decir que tenemos poder para vencer al pecado, y eso vemos en el versículo 2. La ley del Espíritu de vida, el poder del Espíritu para andar en esta vida, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, de lo que me lleva a caer en pecado. Entonces, tenemos dos relaciones en Cristo. Uno, no hay condenación, y dos, tenemos poder para andar en lo que conviene, según el Espíritu, para vencer el pecado. Y ahí está la lucha. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que nosotros estamos en Cristo? Y parece una pregunta simple, obvia, no sé, pero vale la pena hacérsela para saber realmente qué pasa o qué sucedió para que nosotros estemos en Cristo. Ahora, no todos estamos en Cristo. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no para los que no están. Los que no están bajo condenación. Y hay un llamado urgente del Señor para decir, confía en mí, cree en Cristo, Él te salva y te quita de toda condenación. Básicamente parte así este capítulo. ¿Cómo funciona esto de que nosotros ahora estemos en Cristo? Y hay varios versículos en la Biblia, vamos a ver algunos, que nos enseñan esta verdad. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, al final ya en el versículo 30 va a decir, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Quién es Él? Antes va a decir que Dios escogió lo vil y menospreciado a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios, más por Él, por Dios. Dios entonces está haciendo una obra para ponernos en Cristo Jesús mediante el plan de resurrección que se estableció en la cruz. Y va a hablar también en el capítulo 8 de esto. Entonces, Dios en su obra nos une a Cristo, nos hace uno con Él, nos planta en Cristo. Y hay un versículo también que habla de esta operación de Dios por medio del Espíritu Santo, que es el bautismo del Espíritu Santo, allá en 1 Corintios 12, que va a decir, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos debe beber de un mismo Espíritu. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, fuimos todos incorporados al cuerpo de Cristo, la iglesia. Estamos todos en Cristo, ¿por obra de quién? De Dios, por medio del Espíritu. ¿Y cómo funciona eso? Por medio de la fe. Y muchos versículos hablan de eso. El más clásico quizás está en Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? Dice, la gracia que nos salva por medio de la fe. Ese es el don de Dios. Entonces, Dios obra para esta salvación e incorporarnos en Cristo por medio de la fe. Y vemos, por ejemplo, aquí mismo en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 17, dice, pero gracias a Dios que aunque no erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Habéis obedecido de corazón. Esa frase es la fe. Vives por fe, obedeces al Señor de corazón. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Cómo lo sabemos? Dice, pero gracias a Dios. Pablo está agradeciendo a Dios porque Él es el que produce esa fe
en nosotros para seguir el camino que Él quiere para nosotros. Y uno empieza a ver en las Escrituras, y es tremendo todo el plan que Dios ha establecido para que tú estés hoy en Cristo y no haya ninguna condenación para ti. Wow. Y vimos pocos versículos, pero la Biblia está llena de eso. Pregunta, ¿caminas solo? No, ¿cierto? Caminas en Cristo, guiado por el Espíritu Santo. No estamos solos. Gracias, Señor, por eso. Y vemos otros versículos que nos van a calzar con esto. Por ejemplo, en Proverbios, capítulo 3 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová, confía en Él, ten fe en Dios. No te apoyes en la carne. Anda por el Espíritu. ¿Por qué? Porque no caminamos solos. ¿Te das cuenta cómo todo empieza a calzar? Y después dice, reconócelo en todos tus caminos. Considera a Dios en todas las cosas tuyas, en todos tus caminos. Tú no caminas solo. Y Él enderezará tus veredas. Él te llevará por el camino correcto, el camino de la fe que es Cristo. Y dice, qué linda que es la palabra de Dios, como muchos versículos, incluso en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que pareciera que no están conectados, no están hablando de la misma idea. Dios está contigo, no te dejará, no te desamparará. Ahí tienes otro. No caminas solo, caminas con Él. Ahora, en el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y en el versículo 2 va a decir, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y tenemos en los dos versículos esta expresión, en Cristo Jesús. ¿Cómo se relaciona? ¿Qué significa ese por qué en el versículo 2? Pareciera ser que ese por qué nos está diciendo, porque lo que nos libra del pecado es la ley del Espíritu, es el poder del Espíritu, como una causa de. Y la verdad no es así, y vamos a estudiarlo. En el versículo 2, lo que está diciendo es una evidencia en el Espíritu de una vida cambiada. No es una causa, es un resultado. No tenemos ninguna condenación. ¿Y cuál es el resultado? Porque el resultado es este. Eso es lo que está diciendo el versículo 2. Veámoslo. Una vida cambiada con poder que conquista el pecado, que nos libra del pecado, básicamente está diciendo ese versículo. Y lo vamos a entender mejor cuando vemos el contexto que viene en el versículo 3 y 4. En el versículo 3 va a decir, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y ahí tenemos la justificación del creyente, que dice que condenó al pecado en la carne. ¿Y qué dice el versículo 1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y tenemos el paralelo. Entonces, la justificación nuestra está en que Dios opera en Cristo Jesús para salvarnos de la condenación y darnos vida. Versículo 1, versículo 3, justificación se llama eso. Y en el versículo 4 va a hablar de la santificación, nuestro crecimiento en esta vida cuando ya somos salvos, cuando ya hemos sido justificados. O sea, nos libra de pecar por el poder del Espíritu Santo que obra en ti y en mí. Cuando nosotros le decimos al Señor, yo no camino solo, quiero ser guiado por el Espíritu Santo, entonces el poder del Espíritu Santo va a obrar sobre el poder de la carne. Eso es lo que está diciendo el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo andamos? Conforme al Espíritu. Ese es el camino de la santificación. Por lo tanto, ese andar conforme al Espíritu es equivalente en el versículo 2 a la ley del Espíritu de vida que me libra de la ley del pecado. Es la misma idea. Entonces el versículo 4 también explica el versículo 2 como una consecuencia. Cuando tú estás en Cristo, cuando tú has sido justificado,
cuando ya no hay ninguna condenación para ti, entonces vives en Cristo, guiado por el Espíritu Santo, y triunfas sobre el pecado. Ya no caminas solo. Si estás en Cristo, entonces el Espíritu Santo no te deja ni te desampara. Y nuevamente ese versículo ahora se conecta en tu vida en Cristo. Es tremendo cómo la Biblia empieza a encajar en tu caminar diario. Siempre decimos, lee la palabra del Señor porque va a alimentar tu vida. Y ahí ahora estamos viendo cómo en esto poquito que está diciendo Pablo aquí en los Romanos, toda la Biblia empieza a tomar sentido en las decisiones que tú tomas en tu vida, en cómo piensas las cosas cada día guiado por el Señor, no caminando solo. Ahora, el Espíritu Santo, hay que tener cuidado en pensar que el Espíritu Santo es como, no sé, como un guardia que me cuida, ¿sí? Para que no me vaya a pasar algo malo, para que no vaya a fallar, y está así como esperando, no, está bien este cabro, oh, está mal este cabro, no. El Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo está obrando siempre por medio del conocimiento tuyo de la palabra de Dios para guiarte en lo que es correcto. Él está trabajando en tu vida, no caminas solo, Él camina contigo, tú caminas con Él. Esa es la idea de lo que enseña este versículo y nos saca entonces de esa idea de pensar que el Espíritu Santo cuida mi salida y mi entrada o me cuida en mi sueño, por ejemplo, cuando uno lee un salmo. No está diciendo que nos cuida como un guardia. Está diciendo que cuida nuestra vida para que sea agradable a Cristo. En mi sueño y cuando esté despierto, en todo momento. Está obrando. Cambia un poco entonces el sentido de cómo yo entiendo vivir, no caminar solo. Otra cosa que podemos errar en cuanto a pensar en el Espíritu Santo casi como alguien pasivo que nos está mirando para ver por dónde vamos, para ver si hace algo o no hace algo, que obviamente no es así, es que pensamos que como ya somos salvos, estamos listos, y como la salvación no se pierde, vamos a entrar al cielo el día que nos encontremos con Cristo, sea porque muramos o sea porque llegue el rapto. ¿Y qué vamos a hacer mientras tanto? Da lo mismo. ¿Cuál es el problema si ya somos salvos? Pero cuando tenemos ese pensamiento, e incluso esa forma de vivir, de decir, por ejemplo, ¿para qué voy a ir a una reunión de oración? Si puedo orar en mi casa, o los hermanos oran por mí, o lo que sea. Lo que estoy negando son las buenas obras de Dios. Dios quiere que nosotros hagamos buenas obras, las que Él puso de antemano, para que andemos en ellas, para que caminemos en ellas, no solo, sino guiados por el Espíritu Santo. Y cuando tomamos esta posición de decir, yo soy salvo y el día que me muera voy a estar con Cristo en el gozo eterno, estoy yendo en contra de Dios, porque estoy negando toda esa buena obra. Esa buena obra que Dios estableció en su ley. Lo que dice en el versículo 4. Esta ley que pasa a ser débil por causa de mi carne, de mi pecado. Mucho cuidado con eso. Nosotros somos salvos para andar en buenas obras, para caminar de la mano del Señor, guiados por el Espíritu Santo. Para eso, no para esperar que pasen las cosas, para dejar de servir o lo que sea. Otra forma es tratar de hacer las cosas por mi cuenta, así casi como yo me voy a lucir sirviendo y haciendo cosas que a lo mejor el Señor ni siquiera me ha mandado. Y no son obras que el Señor ha puesto en mí, y no son cosas que están guiadas por el Espíritu Santo, sino por lo que yo creo que el Espíritu Santo dice. Y también podemos caer en ese error. Por lo tanto, tenemos que orar para buscar comunión con el Señor, tenemos que leer la palabra y averiguar estas cosas que estamos compartiendo hoy día para decir, no es tan así. Es el Señor el que me puso en Cristo para ser guiado por el Espíritu Santo que me da el poder, Él, no yo, Él, para vencer en esta lucha diaria contra el pecado, contra las tentaciones, contra pensar lo que es incorrecto. Él lo hace, no yo. Mi preocupación entonces es tratar de buscar eso en oración y estudiando la palabra como lo estamos haciendo ahora, con un poco más de detalle quizás, en
yo estaba plantando algunas, tratando de hacer un mini huerto, y cuando uno planta una plantita, no sé, un cilantro, cualquier cosa, prepara la tierra, pone la planta y la riega para que crezca. No planta la plantita y la deja ahí para ver qué pasa. Y la idea es más o menos la misma. La planta necesita que le llegue agua, como nosotros necesitamos la guía del Espíritu Santo, la voz de Dios por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no, no hay crecimiento. Y incluso hasta es probable que nos apartemos. ¿Y cuántas veces vemos eso, tristemente? No queremos eso, ¿cierto? No queremos caminar solos. Queremos caminar tomados de la mano del Señor. Veamos algo más acerca de la justificación de esto de estar en Cristo. En el versículo 3, cuando dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dios envió a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que también es Dios. Dios envió a Dios, por decirlo así. El Padre envió al Hijo, y eso aparece en varias partes de la Biblia. Por ejemplo, allá en Primera de Pedro, en el capítulo 1 va a decir lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, mira, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, para que no camines solo. Está diciendo exactamente lo mismo, que la justificación nos ha sido dada en Cristo, como un cordero, sin mancha y sin contaminación. Y Pablo aquí en los Romanos dice que Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y esa palabra semejanza es clave. No en carne de pecado, aunque tomó un cuerpo humano como el nuestro, porque esa palabra semejanza lo que da a entender es como el nuestro, pero sin pecado. En- y eso es lo que se llama la encarnación, que Dios toma un cuerpo para sí mismo, en la persona del Hijo. Entonces ahora Jesucristo tiene un cuerpo humano. Y tenemos textos preciosos como el de Filipenses capítulo 2, que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el aferrarse a Dios, pues, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y está hablando exactamente lo mismo que está diciendo Pablo muy poquito aquí en este versículo 3 del capítulo 8 Romanos. La misma obra que el Señor estableció desde antes de la fundación del mundo para justificarnos, para darnos salvación. Eh, Todo lo que el Señor hizo para que hoy día no tengamos condenación. Y conviene leer cada tanto estos textos para decir, gracias Señor, por no merecía esto, sin embargo tú quisiste hacerlo por amor. Es tremendo. Por los méritos infinitos de su divinidad y por su moral perfecta, por ser sin pecado, Cristo es el único que pudo hacer esto. ¿Qué es lo que pudo hacer? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Condenó qué pecado? El tuyo y el mío, nuestro pecado. En la carne. ¿En qué carne? En la de Él. Y eso es lo que conocemos como sustitución. Él murió en lugar nuestro. Él pagó el precio de nuestros pecados. Solo Él podía hacerlo, como un cordero sin mancha, destinado antes de la fundación del mundo. Condenó el pecado, emitió un juicio y dictó una sentencia sobre ese pecado que fue terrible. En esa cruz ningún otro pudo hacerlo, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual haya salvación.
Solo Cristo justifica, solo Cristo te quita la condenación. Y vemos esta verdad aquí en este versículo. Y casi en todo el pasaje de Romanos 8 está diciendo esto mismo. De hecho, casi toda la carta. Y tenía que ser así para que en Cristo se cumpliera toda la ley. Cuando uno va a Romanos en el capítulo 10, versículo 4, va a decir, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. El objetivo de la ley, la meta de la ley es Cristo. Allá apunta la ley, solo Él puede cumplirla. ¿Para qué? Para justicia, para nuestra justificación, para que no haya condenación a todo aquel que cree. ¿Crees? Entonces eres justificado. Si no, corre a los pies de Cristo en la cruz, pide perdón por tus pecados y que te salve, que sea tu Salvador y Señor, porque solo Él puede salvarte. Dios, lo que está diciendo este versículo es que Dios, en su amor santo, nos rescató de su ira santa por causa de nuestros pecados. Los pagó Él mismo, en la persona del Hijo. Nos declara no culpables, básicamente lo que está diciendo el versículo 3. Lo que era imposible para la ley, porque la ley lo único que decía era declararnos culpables y mostrarnos los pecadores que somos. Era imposible para la ley justificarnos porque nosotros pecábamos. No se puede. Solamente Cristo pudo pagar ese precio y quitarnos esa condenación. Y esa es la obra que Dios hace y nos pone ahora en Cristo. Permíteme agregarle algo más sobre la ley y vamos a verlo en el versículo 4. Que hay un resultado aquí, una santificación. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahora, ¿qué es la justicia de la ley? Y salta esa pregunta. Y podemos ir a Romanos, en el capítulo 13, busca ahí, versículo 8, y va a decir lo siguiente, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. ¿Qué es lo que está por sobre cualquier cosa, según esa frase? El amor, expresado en el amor unos por otros. Y sigue, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¡Wow! El amor cumple la ley. Cristo, que es amor, cumple la ley. ¿Te das cuenta cuando uno empieza a leer la Escritura cómo las cosas no solamente empiezan a encajar, sino que aumentan nuestra pasión por lo que hizo el Señor en nosotros y por lo que está haciendo por medio del Espíritu Santo, guiados por la palabra? Es tremendo. Y si uno sigue leyendo, mira, 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, mandamientos de la ley, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te das cuenta de lo que dice? Cualquier mandamiento de la ley, lo que sea de la ley, está resumido en el amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cumple eso y cumples la ley. Y eso implica también amar a Dios por sobre todas las cosas. El amor supera toda la ley. Qué increíble. Y está aquí en la palabra. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Volvamos al versículo 4, que dice, para que la justicia de la ley, ¿cuál es el cumplimiento de la ley? El amor. Y de eso está hablando. Básicamente, para que el amor se cumpliese en nosotros. Y toma un sentido especial el texto ahora. Y básicamente está diciendo, para que el amor, que es el requerimiento de la justicia de la ley, se cumpla, funcione en nuestras vidas. Para que no andemos solos, sino andemos en amor, guiados por el Espíritu Santo y por la palabra. Por el poder del Espíritu Santo que se manifiesta en nosotros, en ese caminar en amor, en nuestra vida, día a día. Y eso vence el pecado
de cada día. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso significa que produce un cambio real en nosotros. Y ya no necesitamos decir somos cristianos, porque mostramos a Cristo y el amor del Señor y la verdad del Señor. Porque ya no andamos solos, andamos en amor, porque se cumple esa ley en nosotros. En estos 4 versículos vemos toda una maravilla que Dios es un milagro, que Dios hizo en ti y en mí para que nosotros sigamos en obediencia, en amor, o sea, por fe, que es lo mismo, la verdad de Dios. Entonces, ¿qué rescatamos de todo esto? Que no caminamos solos, caminamos en Cristo, guiados por su Espíritu, según la voz de la palabra de Dios, que es lo que tienes hoy en tu mano. Entonces, no caminas solo, sino en el Espíritu. Por lo tanto, ¿cómo vas a caminar? Y vamos a ver unos versículos cortos. Vas a caminar correctamente. Allá en la misma carta, aquí en la misma carta a los Romanos, capítulo 13, el versículo 13 va a decir, andemos como de día honestamente. Esa es la manera de caminar guiados por el Espíritu Santo. Si no estás caminando de esa manera, aún tienes que crecer en estas verdades. Aún tenemos que apoyarnos mutuamente para crecer juntos en estas verdades. ¿Cómo más tienes que caminar? Dice, caminar por fe. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, va a decir, porque por fe andamos, no por vista. Simple. Gálatas 5:16, tienes que caminar por el Espíritu. Y básicamente lo mismo que dice aquí en Romanos 8. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Simple. Y tenemos que cuidarnos, exhortarnos entre nosotros, para que cuando vemos que alguno de nosotros cae en eso, recordarles estas verdades, para decir, no es por allá. Busca al Señor, busquemos juntos al Señor, para andar siempre por el Espíritu, no por lo que no conviene. Y eso significa amar al hermano, es una forma de hacerlo. Y es lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 2. Tenemos que caminar en amor. Dice, y andad en amor, dice ese versículo, como también Cristo nos amó, con ese amor. Más adelante en el versículo 8, el mismo Efesios 5, andar en la luz. Sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. De esa es la manera que tenemos que caminar. Queremos ser luz para el mundo, ¿sí o no? Sí. Tenemos que caminar dignamente. Colosenses 1:10 dice que andéis, caminéis, es la misma palabra, que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y va a agregar la obra del Espíritu cuando nosotros no caminamos solos. Y va a decir el versículo a continuación, llevando fruto en toda buena obra. No esperando que llegue el día para que esté con Cristo. No. En este tiempo, en esta vida, en este cuerpo, llevando fruto en toda buena obra, en la obra del Señor. Y agrega también, y creciendo en el conocimiento de Dios. La palabra es la que nos guía. Tenemos que caminar, y quizás esto lo resume todo, en Cristo. Porque en Él estamos, en Él vivimos. Colosenses capítulo 2, versículo 6 dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Esa es la forma en que nosotros tenemos que caminar. Y dice el versículo siguiente, arraigados y sobreedificados en Él. Arraigados, justificados en Cristo y sobreedificados, creciendo, guiados por el Espíritu Santo. No caminamos solos. Y sigue, confirmados en la fe. Esa es la manera en que nosotros tenemos que caminar. Conocemos la verdad que el Señor nos ha dado en cuanto a nuestra vida. Tenemos una lucha diaria, porque el pecado está a la puerta y llama. Pero nosotros no queremos caer en él, pero solos no podemos. Tenemos que aferrarnos a la voz de Dios, guiados por el Espíritu Santo, porque estamos en Cristo, por eso. Porque somos cristianos, y no somos cristianos porque un día, porque yo voy a la iglesia, porque leo no, soy cristiano porque estoy en Cristo. Esa es la definición de tu vida y de la mía. Y si estamos en Cristo, no caminamos solos. Caminamos guiados por el Espíritu Santo, que es lo que nos da poder para vencer día a día, hora tras hora, las tentaciones
y el pecado. Esa es nuestra vida, no es otra. Y gracias a Dios que pone estos textos que nos ayudan a entender que no caminamos solos, que caminamos con Él. Finalmente Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, para cumplir todo, agradando a Dios. Amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. Así vamos a caminar. Amén. Dios y Padre, te damos tantas gracias por tu palabra que nos enseña estas preciosas verdades, que nos ayuda a entender que quizás estamos tomando las cosas de forma errada, suponiendo que podemos esperar hasta el día de estar en el cielo, cuando no es así. Que podemos incluso pensar que estamos en Cristo, pero no estamos dando fruto. Y sería bueno preguntar, ¿por qué no estáis dando fruto? A lo mejor no estoy en Cristo. Y es mejor decir, Señor, sálvame. Porque no solamente no quiero ser condenado, sino que quiero dar fruto. Ayúdanos, Señor, a entender qué significa la obediencia, que es caminar por amor, tomados de tu mano, guiados por el Espíritu Santo, para amar y cumplir así toda buena obra. Esa es nuestra vida, Señor. Quizás hoy no estamos donde deberíamos estar, pero sabemos que tú estás haciendo hoy día una obra en nosotros y mañana y cada día. Ayúdanos a seguir paso a paso, avanzando en este no caminar solo, sino tomado de tu mano siempre. En el nombre de Jesús. Amén.